Que el Señor les bendiga. Para mí, como siempre lo digo, para mí es un honor. Todas las cosas que son del Señor para mí realmente son un honor y son un privilegio porque el Señor es bueno, Él es maravilloso, Él hace cosas maravillosas como decía la alabanza. Y bueno, hermanos, yo quiero que pongamos atención lo que el Señor pues nos habla, ¿no? El Señor pues me ha hablado primeramente a mí y ha sido de mucha bendición realmente poder pues escuchar su voz y decirme cosas a través de los testimonios y tantas cosas que Él hace. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su iglesia. Victoria. Hombre, yo los siento muy apagados. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su iglesia. Victoria. Démosle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vive y reina para siempre. Es de las fuertes que son para Él. Gracias al Señor porque nos ha traído a este lugar y estamos aquí por Él, no es por otro. El Señor nos trae y nos reúne y eso es muy bonito. Y el Señor esta semana, la semana antepasada, nos ha estado hablando de la confianza que tenemos que tener en Él en todo momento. Él dice, estuvimos hablando de los panes y esas cosas, cómo Él los multiplica y como que Él quiere que nosotros recibamos todas esas bendiciones y que compartamos hacia los demás. Y eso es muy bonito porque creo que como seres humanos nos cuesta creer de que a Dios le interesamos, de que Él está interesado en cada momento de nuestra vida. Aunque pasemos cosas difíciles, Él siempre está interesado en nosotros. Y yo doy gloria a Él porque me lo ha hecho saber. El otro día les comentaba a mis hermanos que Él es fiel. El otro día podría andar unos 6 euros y decía yo, bueno Señor, y fue cuando Mari se me enfermó. Y decía yo, bueno, ¿cómo voy a hacer? Y todo esto, digo yo, no tenía ni para el coche ni nada. Pero bueno, voy a creer en el Señor y que Él sea. Y llamé a una persona y le digo, oye, ¿me puedes llevar a mi hermana al hospital? Y fue muy bonito porque inmediatamente, sí, me dice, sin tantos rodeos, sí, yo los llevo, alístense y nos vamos. Y luego pues allá andaba una hambre, hermanos, porque yo cuando no voy a andar hambre. Y entonces, y no había comido porque habíamos quedado con un hermano que íbamos a ir a comer. Entonces me dice, le digo al hermano, mira, lo siento, te cancelo porque mi hermana se ha puesto muy mal y tenemos que irnos para el hospital de emergencia. Y claro, yo no había almorzado para ir a comer con él, decía. Y a la hora, pues nada, digo yo, ahí andaba 6 euros y con esos 6 euros pues dije yo voy a comprarme un churro y un fresco y bueno, aquí voy a matar un poco el hambre. Y entonces pues de ahí el Señor fue tan bueno y tan fiel que Él mandó una persona que nos viniera a dejar a la casa y esa persona también nos llevó comida. O sea, digo, gracias Señor, porque esto quien lo hace es usted. Y entonces eso me pongo a pensar por qué a nosotros nos cuesta, o sea, creer en nuestro corazón de que le interesamos al Señor. ¿Por qué será que nos cuesta eso? Una de las cosas que podríamos decir, creo, muchas veces es cómo Dios se va a interesar, o sea, en mi necesidad personal o en las cosas que yo quiero, si, hombre, y también podríamos pensar que es un Dios que está ocupado y no se podría interesar en mi necesidad personal, o también porque cuando vivimos tal vez una vida de pecados o lo que podemos decir nosotros, pues Él nos interesa en nuestra necesidad personal. Pero no, hermanos, hay que confiar de que Él está interesado en todo momento y que Él quiere darnos. Él se deleita en darnos a todo. Y siempre ha estado ahí queriendo andar con nosotros paso a paso y día a día con nuestra vida. Y de ese es que les quiero hablar. Iba a traer
Bueno, sí, pues yo creo que esto les suena un poco de qué les quiero hablar. Y bueno, el Señor ha sido bueno porque, digo yo, pues le digo a Mari, me voy a llevar esa ovejita que es de Zoe, que es un juguete. Y digo yo, bueno, me la voy a llevar. Y por eso quiero que vayamos al Salmo 23. Es un salmo precioso que cantamos alabanza en ese salmo y que, bueno, quiero hablar un poco más o menos de lo que el Señor me ha hecho saber a través de ese salmo, que está precioso. Y dice, la palabra le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pasto me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Y el Señor, yo le comentaba a mi hermana que el Señor muchas veces nos trae recuerdos del pasado para convertirlo en un poderoso mensaje. Y eso es muy bonito porque hay cosas de las que yo como cuando estaba niño yo no me acordaba. Hay cosas que no me acordaba y de repente el Señor me las trae y eso es muy bonito. Pues lo que les quiero contar es que en mi casa teníamos, bueno, nosotros siempre nos dedicábamos a la ganadería, pero hasta ahora que me acuerdo teníamos ovejas. Y mi padre tenía muchas ovejas, yo creo que tenía como unas 30 por ahí. Pero, y mi padre siempre, o sea, no había como el cuidado. En nuestro país, pues la gente se dedica a la ganadería y a la agricultura y las ovejas casi no les pone mucha atención. Pero nosotros las ovejas manteníamos siempre que ellas se mantuvieran cerca de la casa. Pero las ovejas, ellas pues se iban para otros sitios y cuando se iban para otros sitios, pues como estaban muy largo de la casa y muchas veces pues miraban pastos más agradables por allá y ellas corrían y se iban para otro sitio y entonces los perros de los vecinos se venían y se las comían. Lo que quiero es que entiendan un poco más o menos de lo que les quiero hablar. Entonces, yo estaba pensando también que una vez pues teníamos una ovejita que de hecho se aparece con esa que está ahí. Y esa ovejita la criamos con Pepe en la casa porque la madre se la habían comido los perros. Entonces, bueno, dijo mi padre, pues hay que criarla con Pepe. Pero como esa ovejita siempre estaba en la casa, ella no quería alejarse de la casa. Ella siempre quería estar en la casa y andaba nosotros solo le hablábamos y ella quería estar ahí. O sea, que nosotros fuéramos como esa persona que la cuidaba todo el tiempo y esa ovejita todo el tiempo en la casa y alegre y corría de allá para acá con mis hermanos y era muy bonito ver aquella oveja. Entonces, yo creo que el Señor inspiró a David. Cada cosa que nosotros aprendemos en la vida, y yo lo he dicho porque yo antes pues me vivía quejando, decía yo, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué, Señor, tuvo que mi madre irse tan pronto? O sea, ¿por qué pasó todo esto? ¿Y por qué estoy así? Y no, la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué, sino para qué. Porque cada cosa que pasamos en la vida, cada situación, cada dificultad, es porque tiene que haber algo que puede ayudar para ser de mucha ayuda para otras personas. Y eso es muy bonito porque aquí el rey David, el Señor inspiró al rey David para que escribiera este salmo, para que fuera de mucha ayuda para todos nosotros, para que en estos tiempos, por muchos siglos que pasen, pues fuera de mucha ayuda para todos nosotros, porque Él es nuestro pastor. Entonces, eso quiero que entendamos bien.
Y creo que muchas personas hemos leído, y de hecho este salmo lo hemos cantado muchas veces aquí: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero, y también la gente lo puede citar, ¿no? Y lo cita al pasar por momentos de dificultad, por momentos de angustia. Pero yo quiero decir algo que es la verdad total, que es la verdad del Evangelio, que solo hay ciertas personas que pueden citar este salmo. Y son aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Porque hay muchas personas en la calle que dicen: bueno, yo creo en Dios y creo en el Salmo 23. Pero yo me pongo a pensar, y bueno, dicen: yo creo en Dios y creo en el Salmo 23, pero no creo en Cristo. Y digo yo, ¿cómo es esto? Si el Señor Jesucristo está diciendo en Juan 10, dice, Juan 10, 27, 30, no sé si lo quieren buscar, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Pues cuando hay gente que me dice eso: yo creo en el Salmo 23 y creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, pues no está creyendo en nada. Y hay mucha gente que se podría molestar por eso, creyendo que uno le dijera: bueno, si no crees en Jesucristo, pues es como que no creas en nada, porque Él es el buen pastor. Él fue el que dio su vida por todos nosotros, y por eso Él es nuestro pastor. Y eso es muy bonito, porque Él quiere que nosotros tengamos, y Él siempre ha querido y siempre querrá tener esa relación personal con nosotros, porque Él no dijo: soy uno de muchos pastores, ni nada, sino que David dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo recuerdo que mi padre muchas veces nos decía: llévense, váyanse, dice, y echan esas vacas, llévenla a los potreros y llévense las ovejas también, que vayan a comer pastos allá, pastos verdes, pastos que están listos para comerse. Y entonces nosotros nos llevábamos las vacas y nos llevábamos las ovejas. Pero las ovejas siempre, ellas no querían andar a la par de las vacas, ellas siempre buscaban su propio pasto, ellas querían ir a buscar otros pastos que quizás se miraban más verdes. Y entonces mi padre, bueno, decía: estas ovejas, dice, son tontas. Y yo, bueno, yo también me pongo a pensar que cuántas veces nosotros actuamos tan mal contra el Señor y nos desviamos, ¿no? Pero Él siempre está queriendo darnos esos pastos, y conducirnos a aguas de reposo. Dice: junto a aguas de reposo me conduce. Cuando dice aguas de reposo, o sea, significa aguas tranquilas, aguas mansas. Nosotros, hermanos, no solo necesitamos, o sea, aguas mansas significa, digo yo, que podría ser paz, porque nosotros no solo lo físico y lo material necesitamos, sino que necesitamos paz en nuestra vida. Yo recuerdo que el otro día le decía a un hombre, no sé, siempre me sale a hablar con personas así, entonces era lunes y nosotros tenemos un dicho que siempre decimos que los lunes ni las gallinas ponen. No sé si ustedes saben ese dicho. Y entonces yo le digo: hoy es lunes, Carlos, ni las gallinas ponen. Y entonces él me quedaba viendo, él es español. Y entonces me dice: bueno, pero hay que dar gracias, dice, porque tenemos salud, dice. Tenemos trabajo, dice. ¿Y qué tal la paz?, le digo yo.
Ah, no, ya eso sí es que es un poco difícil, dice el hombre este. Entonces, yo le digo, porque yo me gusta hacer bromas, como él es constructor, le digo, ¿usted cree, le digo, que podría ir, lo mismo que le he dicho a varios aquí, ¿usted cree que podría ir a Bricomar y comprarme un poquito de paz? Le digo, entonces me dice, uy, Carlos, me dice, eso sí que está difícil, me dice, la paz no se halla muy fácil, me dice. Entonces, sí es cierto, le digo, la paz solo el Señor la puede dar, le digo, el Señor Jesús. Y entonces, sí, nos poníamos a platicar, también tuvimos una conversación con otro y me decía, pero tú como siempre tienes paz y siempre estás ordenando las cosas, me dice, yo he visto que tú, me dice, siempre te preocupas, aunque tengas tanto trabajo, aunque tengas tantas cosas, siempre estás preocupado por arreglar el trabajo de los demás, porque me acuerdo que ese día él iba a venir a dejar estiércol de abono, pues, que le decimos nosotros. Y entonces él miraba que yo siempre trataba de mantenerle para que el camión pudiera entrar tranquilamente. Y me dice, es que no entiendo, me dice, sabes, ahorita vengo de un lugar y me metí contra vía, casi me comían. Tú no te imaginas, Carlos, que casi me comían, me dice, porque no hay paz. Sí, le digo, es que en el mundo no hay paz, pero tú la tienes, me dice. Y eso yo por eso le agradezco al Señor, porque Él me da paz en medio de las dificultades. Pues este pastor también es un pastor tierno y amoroso, y dice, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Lo que les comentaba al principio, ¿no? Que muchas veces, ¿qué hacen estas ovejitas? Pues deambulan, van a buscar pastos a otros lados y claro, deambulan todo, pero el pastor, el Señor Jesús, ¿qué hace? Él restaura mi alma, dice. ¿Qué hace el buen pastor? Los guía. Voy a decir lo que no hace. ¿Qué es lo que no hace el Señor? Él no va tras las ovejas, como iba yo muchas veces, y le gritaba a estas ovejas, ustedes, estas ovejas sí son tontas, y las llevaba para la casa porque eran bien todas. Él no hace eso. El pastor va y no hace con la vara como yo hacía cada rato y les pegaba a las ovejas, sino que él va, deja las 99 y la toma en sus brazos y la pone en el redil. El Señor es un pastor tierno y amoroso. Ni regaños, ni reclamos, porque la oveja se descarrió, para nada. Pero bueno, esa es una de las cosas creo que se nos mete muchas veces en la cabeza, ¿no? Que el pastor pues quiere castigarnos todo el tiempo. Al contrario, Él nos toma en sus brazos y deja a todas las que están ahí y la pone en el redil. Y dice, Él restaura mi alma, dice. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Como Él es un Dios de justicia, pues por amor a su nombre, por ejemplo, nosotros los cristianos portamos el nombre de cristianos y portamos el nombre de santos. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos una vida en obediencia al Señor? ¿Qué pasa? Dios es glorificado, ¿sí o no? Porque todas las personas ven eso en nosotros y quieren, y entonces Dios es glorificado. Por ejemplo, yo no quiero jactarme de nada, ¿vale? Pero hay muchas personas que me dicen, oye Carlos, doy gloria a Dios por ti. O sea, así, Dios es glorificado. Y si vivimos una vida en desobediencia y de pecado y todo eso, hasta cierto punto eso es chocar contra Dios. El nombre, a ver, si vivimos una vida de obediencia y Dios es glorificado, pues Él quiere siempre estar a nuestro lado y Él restaura nuestra alma. El nombre, si nosotros vivimos una vida de desobediencia al Señor, pues lo deshonramos, ¿no?
Yo digo que el nombre de Jesús o lo glorificamos o lo deshonramos. Eso es así. Justicia por amor de su... Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando pues pasamos momentos difíciles, ¿no? Momentos de aflicción, por ejemplo, lo que pasó Mari, o muchas cosas así, ¿no? Pero él dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, o sea, no en el valle, sino de camino a algún lugar. Yo me acuerdo que cuando mi padre me decía de las vacas, nosotros siempre las llevábamos y con las ovejas, y muchas veces nos tocaba pasarla por ríos totalmente profundos y por unos cerros que teníamos que subirla para que ellas pudieran comer el mejor pasto. Muchas veces las cosas que, por ejemplo, cuando una persona enfrenta la muerte, es que está de camino a algún lugar y no debemos de temer porque Él está con nosotros. No te abandonaré ni te desampararé, dice el Señor. Y dice que por ejemplo, cuando María estuvo en el hospital, el Señor me traía a la mente ese pasaje que dice, es un salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No sé si es el Salmo 59, pero eso me llama la atención de que el Señor siempre está ahí para protegernos, aunque pasemos por momentos difíciles, por situaciones que no nos gusta muchas veces pasar, pues Él está ahí y nos defiende. ¿Y qué es lo que nos defiende? La omnipotencia de Dios. Dios está ahí para cuidarnos en todo momento. O sea, vamos de camino a algún lugar. Y dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado. Bueno, la vara y el callado digo yo que ha de ser como, pues la vara y el callado es como para contar las ovejas, pues las ovejas pasaban por debajo del pastor y las contaba. Y también cuando la ovejita, pues muchas veces, pues se desviaba, la vara tenía un gancho y la jalaba y la volvía a poner, porque es que como oveja muchas veces, y yo lo digo así, yo muchas veces como ovejita, que le decía a mi hermano Julián, el otro día pues le pedía perdón, porque como ovejita nueva, pues muchas veces me digo ir por aquí, pero el Señor me jala con el gancho y me vuelve a poner en el redil, porque es que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que permanezcamos ahí y que no nos desviemos para ningún lado. Entonces es muy bonito lo que el Señor hace. Tu vara y tu callado me infunden aliento, o sea, era un símbolo de protección para las ovejas. Y dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos? Pero Carlos, yo no tengo enemigos. Se dice que en aquel tiempo David pues usaba la vara y el gancho también para proteger a las ovejas de los animales salvajes, ¿no? Pero también tenía un enemigo que era el rey Saúl, que era uno de los enemigos más malos que tenía el rey David. Entonces, pero Carlos, y nos podemos hacer esta pregunta, pero es que yo no tengo enemigos, yo no veo que tenga enemistad con alguien, o sea, yo no tengo ningún enemigo, en serio, todos tenemos enemigos. ¿Y cuáles son mis enemigos entonces? Por ejemplo, baja autoestima, sentimiento de rechazo, sentimiento de soledad, de desesperación, sensación de desánimo, sentimiento de inseguridad, sentimiento de no ser amado, o también
sentimiento de no ser amado, también de ser excluido, sentimiento de aislamiento, miedo al futuro. Hay muchos angustiadores en nuestro alrededor. Y esas cosas nos pasan a todos, yo creo. Tenemos esos sentimientos que peleamos. Entonces Él que dice que ha preparado una mesa en medio de todas esas cosas que son como enemigos de nuestra paz y que nos prueban y que no nos dejan tranquilos muchas veces. Entonces Él que dice, yo he preparado una mesa delante de eso. El Señor nunca se queda corto, Él nunca llega tarde. Él prepara siempre y está preparando esa mesa para nosotros. Y dice, delante de mí en presencia de mis angustias, de mis enemigos, y dices, has ungido mi cabeza con aceite. ¿A qué se refiere eso? Se dice que en esos tiempos, cuando las personas visitaban a los esclavos, les lavaban los pies. Y cuando le lavaban los pies, entonces también les echaban aceite en su cabeza. Y entonces eso era algo confortante, era algo, bueno, bonito lo que hacían y los confortaban. Entonces el Señor está preparando, en todas estas cosas, Él está preparando esa mesa, en tantas cosas, y Él siempre nos invita a la mesa y quiere que nosotros vengamos a la mesa en todo momento. Y dice, también el aplicarle aceite a la oveja le evita plagas y evita que venga la mosca y todo a molestar. Amén, sí. Bueno, eso es verdad también. Entonces Él quiere llamarnos a la mesa, siempre está queriendo suplir nuestras necesidades. Hermanos, Él nunca se queda corto, Él siempre quiere dar, Él se deleita en dar. Entonces dice el siguiente, ciertamente el bien, y dice, no, a ver, mi aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué pasa con mi? Yo estaba pensando el otro día que muchas veces, yo estaba diciendo que yo soy un tipo tacaño. Hay veces que gano, por ejemplo, el Señor dice que nosotros, por ejemplo, debemos diezmar. Y muchas veces yo gano, voy a ponerlo así, gano 20 euros, digo yo. Pues nada, 20 o 200, voy a poner 200 euros, pues 20 son de Dios, el 10%, nada más. No más, el 10%. Y entonces digo yo, pero Dios no es así conmigo. Dios no es tacaño. Dios siempre quiere darme. Y siempre me está dando y siempre me bendice porque ya les digo que el Señor siempre me está bendiciendo con cosas que yo digo, gracias Señor, porque Él no es tacaño, Él se deleita en dar. Y eso es muy bonito. Y bueno, eso... Y dice el siguiente, misericordias se harán todos los días, en la casa del Señor moraré por largos días. Y esto me trae a la mente esa ovejita que está ahí y la ovejita que le contaba que se llama Marillita, se llamaba porque hace tiempo murió. Esa ovejita siempre quería estar en la casa. Y nunca se alejaba. Yo se me había olvidado el nombre y le preguntaba a Noca cómo era que se llamaba aquella ovejita que había en la casa y me dice, Marillita. Me dice. Sí, entonces el Señor me traía el recuerdo que era así, de hecho, blanquita, así como esa. Y decía yo, gracias Señor, decía, por traerme ese recuerdo a mi mente, porque yo no me acordaba. Y entonces eso era lo que el Señor me regalaba. No sé si me estuve mucho tiempo, muy poquito, pero eso era lo que el Señor me traía a la mente, que Él quiere, Él se interesa en nuestra necesidad personal, Él quiere satisfacer todas nuestras necesidades físicas, tanto materiales y espirituales. Él quiere traer paz a nuestra vida en todo momento. Entonces el Señor está interesado.
¿vale? Y pues eso era lo que Él me regalaba. Y pues nada, eso era lo que quería predicar un poco. Pues gracias, Señor, porque siempre está dispuesto, Señor, a suplir nuestras necesidades. Y quiere, Señor, que no nos desviemos muchas veces como aunque nos desviemos, siempre, Señor, nos toma en sus brazos y nos pone en el redil, Señor, para confortar nuestra alma, confortar nuestro espíritu, Señor, y aliviar muchas veces nuestro cansancio, nuestra fatiga de tantas cosas que pasamos, Señor. Gracias por ser tan bueno y maravilloso, Señor, y por guiarnos en todo momento, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Yo sé que a mí me ha hablado, Señor, y también le ha hablado a mis hermanos, Señor, que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, Señor, usted siempre estará con nosotros, Señor, porque usted es el que camina, Señor, siempre ahí junto a nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.